Ok, este viene siendo lo que nosotros conocemos como curva del sistema. Es una expresión que se saca de un balance de energía que se establece entre un punto 1 y un punto 2 dentro de un sistema hidráulico o un sistema de tuberías de transporte donde esté participando una bomba. Bien, estamos hablando de un plano, ¿no? Bien. Así que al establecer el balance de energía y despejar la cabeza de la bomba que aparece en esa ecuación de Bernoulli de energía mecánica y suponiendo que el sistema es estacionario y demás, ¿sí? Nos queda la ecuación que está arriba, que es HP del sistema, ¿no? Cabeza de bomba del sistema. O sea, es una cabeza ficticia, porque esto no es la cabeza de la bomba como tal, realmente. Este es el cálculo que nosotros haríamos de cabeza que necesitamos insertar si una bomba estuviera alojada en ese lugar. Entonces, luego de despejar y luego de organizar, sin haber reducido ni un solo término de la ecuación, después eso se procede a hacer digamos, esas connotaciones. Queda que la cabeza del sistema depende o es igual a la diferencia de presión entre la punto 2 y punto 1 dividida entre la densidad y la gravedad, más la diferencia de altura del punto 2 y el punto 1. Y hemos incluido eso todo en un corchete. Más aquellas cabezas que dependen de la velocidad. ¿Cuáles son las cabezas que dependen de la velocidad? Pues las cabezas de velocidad de punto 1, de punto 2, la cabeza de fricción que depende de la velocidad y la cabeza de accesorio que depende de la velocidad. Lo que se ha hecho sin haber dado el protocolo es escribir estas ecuaciones o digamos estas expresiones en función del caudal. Se ha factorizado lo que para cada una de ellas es común, que es, entre otras cosas, es 8 dividido entre pi cuadrado gravedad, y aparece dentro del corchete 1 sobre diámetro 2 a la 4. Ese es el parámetro que tiene que ver con la velocidad 2, menos 1 sobre diámetro 1 elevado a la 4. Ese es el parámetro que tiene que ver con la velocidad en 1, más la sumatoria, porque puede haber más de un tramo de tubería, ¿no? Y de diferentes diámetros, porque puede haber diferentes diámetros. Entonces, es la sumatoria de factores de fricción por la longitud que le corresponde sobre el diámetro que le corresponde de tubería elevado a la 5. Cuando digo sumatorias es porque puede que haya más de un tramo de tubería en el recorrido, en la succión, en la descarga, que estén en serie, que estén en paralelo. No sabemos cuál es el arreglo. Entonces esto es una expresión general y por eso digo sumatoria. Si es un solo pedazo de tubo, solo tramo, pues es una sola. Si no, es la sumatoria de todo lo que hay. También se tiene más la sumatoria de los coeficientes de paso de accesorios K sub I dividido entre su diámetro correspondiente, pero elevado a la 4. Y aquí es la misma connotación que para la tubería, para la zona de fricción. Y es, debemos tener claridad que puede haber accesorios en diferentes posiciones en el recorrido. Todo eso dentro de un corchete y multiplicado por el caudal al cuadrado. A pesar de que el caudal al cuadrado, que ya lo he dicho, es un factor común, no se pone delante, y no se pone delante porque sencillamente no es un parámetro constante, bueno, sí será un parámetro constante para la operación, pero no es un parámetro constante para la curva del sistema, porque la curva del sistema no es la curva de la bomba, es la curva
que se requiere o la curva o la cabeza que se requiere que entregue la bomba que vas a traer o que vamos a instalar. Bien. Si hacemos una comparación rápida, hay parámetros que dependen de la velocidad y parámetros que no. Los primeros no dependen de la velocidad y hemos hecho una similitud A igual a la diferencia de presión dividida entre densidad de gravedad más la diferencia de alturas, y B, el parámetro que acompaña a todo el coeficiente o a todo el caudal al cuadrado. Bien. Si hacemos un análisis de dimensiones, lo que está en A o lo que llamamos A tiene dimensión de longitud, porque es una cabeza, ¿no? Todo tiene que estar condicionado para una cabeza. Y el parámetro B, que es todo lo que está delante de Q cuadrado, tendría dimensiones de tiempo cuadrado sobre longitud a la 5, o lo mismo que es longitud sobre longitud a la 6 tiempo cuadrado, o longitud sobre longitud cubo sobre tiempo y eso elevado al cuadrado. Cualquiera de esas formas da las mismas dimensiones. Bien. Es importante saber que el valor de A, todo lo que corresponde a A, pueden ser, a la hora de reemplazar, pueden ser valores negativos o pueden ser valores positivos. Porque podemos encontrar que la presión 1, por ejemplo, que la diferencia de altura sea 0, pero que la presión 1 sea mayor que la 2 y ahí te va a dar negativo. Perfectamente puede pasar eso. Eso es como cuando un recipiente 1 que te alimenta está sometido a presión y en donde tú vas a descargar no está sometido a presión. También puede ser que los dos tanques sean atmosféricos, entonces la diferencia de presión sea 0 y de pronto la altura 1 sea mayor que la altura 2. O sea, que succione por encima de la bomba y la bomba descargue o a nivel o hacia abajo inclusive. O sea, está bombeando hacia abajo y eso puede pasar. ¿Sí? Lo lógico es que la bomba levante, no que descargue hacia abajo. Pero también puede pasar lo que acabo de decir. Entonces puede ser valores positivos o valores negativos. Para la bomba, o para el sistema más bien, para la bomba que tú quieres instalar, le conviene que A tiene un valor negativo, porque eso significa que es energía ganada. Bien. 0 significa que ni gana ni pierde y recuerda que este es el parámetro que necesitas de bomba. Entonces, si te da un valor positivo, quiere decir que ya necesitas energía. Mientras que si te da un valor negativo, quiere decir que esa energía que no necesitas poner. Que no necesitas poner la bomba que vas a montar. Si entre más pequeño sea la cabeza del sistema, pues la bomba que necesitamos buscar es más pequeña. Bien. Y lo del parámetro B, bueno, el parámetro B sencillamente es un parámetro que acompaña a Q cuadrado. Y por lo regular, por ejemplo, si el punto 1 y el punto 2 están montados sobre tanques, entonces 1 sobre diámetro 2 elevado a la 4 y 1 sobre diámetro 1 a la 4 van a ser despreciables y se queda esto solo en función de la fricción y de los accesorios. Pero las dimensiones. Entonces, lo que sí es seguro es que B es mayor a 0. Ahí no hay forma de que te dé negativo por ningún lado. La fricción no es negativa, la longitud no es negativa, los diámetros no son negativos. No hay nada que te dé la posibilidad de que B sea negativo. Entonces, ahí te. Si lo comparamos, entonces sería como si redujéramos una ecuación de H del sistema a la forma A más BQ cuadrado. Bien. Y esto nos da la oportunidad de que esa curva analítica es una curva, porque es una curva, ¿no? Está elevado al cuadrado, una de las variables. Al graficar H versus Q te va a dar una curva que es una parábola, pero que parece una ecuación cuadrática pero incompleta, porque no hay parámetro lineal para Q. Completa fuese si hubiese un coeficiente que multiplicando a un Q lineal
y también apareciera 1 multiplicando 2 a Q cuadrado, que sí aparece el de Q cuadrado, pero aparece un término independiente y el término para la variable elevada al cuadrado. El término lineal no, o sea, no está la ecuación completa. Entonces esto es una ecuación cuadrática con el término lineal truncado. Eso es lo que sale del análisis. Y saliendo esto del análisis, tenemos una gran, digamos, se nos abre unas posibilidades grandes. Sin hacer la curva y sabiendo un poquito de geometría, esperaríamos entonces que esta curva sea una semiparábola. Bien, una semiparábola creciente, ¿no? En aumento, ya que beta, P sería la pendiente de la curva y como ya dijimos que B no hay posibilidad de que sea negativa, entonces va a ser creciente. ¿Va a ser creciente desde qué? Desde A negativo, si es negativo, hacia arriba, desde A siendo 0 hacia arriba o desde A siendo un valor positivo hacia arriba. Básicamente eso, pero es una curva creciente. Bien. Ok. Si graficáramos esto en un plano cartesiano, es imposible que las curvas de sistema queden en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Nada más pueden existir en el cuadrante 1 y no pueden existir ni en el cuadrante 2 ni en el cuadrante 3. Nada más pueden existir o en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. O 1 o 4, perdón. La razón es sencilla. Q es el caudal y H es la cabeza. H del sistema depende de los valores de caudal que se tomen. Por tanto, hay algo muy simple, y es que los caudales nunca son negativos. Los caudales o son cero cuando se cierra una válvula o son positivos. Por tanto, no podrías diagramar, ya que Q va en el eje X, entonces no podrías estipular que Q sea valores negativos. Así que los cuadrantes 2 y cuadrante 3 son imposibles de generarse. Entonces, ¿por qué el cuadrante 4 sí se puede? A pesar de que tenga valores de H negativo, de H del sistema, porque puede ser que A sea negativo. Cuando eso sucede, cuando el caudal es 0, entonces la cabeza del sistema es negativa, porque nada más depende de A. Y si A es negativo, en ese caso arranca desde el cuadrante 4, pero siempre arranca, pues digo, en aumento. Bien, vamos a hacer el señor Castelar, vamos a dejarlos ingresar a la sala y regresamos nuevamente. Bien, por otro lado, existen lo que son las curvas ya de bomba real. Y las curvas de bomba real son curvas que son semiparábolas, pero decrecientes. No crecientes, decrecientes. Significa esto que a mayor caudal te dan menos cabeza. Y tiene toda la lógica del mundo. Una máquina no te puede dar más caudal y te va a dar más cabeza, no. Usted por el contrario. El sistema sí. El sistema a más caudal, el sistema te debe requerir más cabeza para trabajar. Pero la bomba, como tal, como es una máquina, tú no te puede dar más caudal y te va a dar más cabeza, porque decir más caudal y más cabeza significa decir más caudal y te va a dar más energía o va a hacer más trabajo. Y eso es imposible. Violentaría la segunda ley de la termodinámica y todos los principios físicos habidos y por haber de conservación. Entonces, lo que sucede es que la bomba te puede entregar la máxima cabeza cuando el caudal es 0, o sea, cuando no tiene carga. Carga se le llama a que esté bombeando. Puede que esté girando, pero ella no está bombeando a nadie. Apenas que abras la válvula,
Entonces lo que sucede es que la presión comienza a disminuir y por eso la cabeza cae, como lo indica la ecuación de Bernoulli o como lo indica la ecuación de energía mecánica. Si en la carcasa de la bomba no está cambiando de altura y tienes tres formas de energía ahí, trabajo de flujo, que es la de presión, energía cinética y energía potencial, y la energía potencial no cambia porque no estás cambiando de altura, la velocidad por transporte, porque puede que estés girando pero no te estás transportando, entonces la velocidad por transporte es cero, porque estás dando vueltas pero no estás transportándote. Entonces toda la energía cinética también está en cero, entonces todo lo que tú tienes acumulado ahí es puro trabajo de flujo, a pura presión. Apenas necesitas moverte, entonces ¿qué sucede? El trabajo de flujo necesita convertirse en energía cinética, y para hacer esto las variables que están contempladas a las dos formas de energía tienen que cambiar. ¿Cuáles son las variables contempladas? La presión para el trabajo de flujo y la velocidad lineal para la energía cinética. Entonces, para que la velocidad tome valores positivos y comience a transportarse en el recorrido, pues lo único que queda es que la presión disminuya. Y llega un momento en el cual si te agotas toda la presión, el fluido no se mueve más. Es así de simple. El fluido se queda quieto. Entonces, haciendo una comparación con la curva del sistema y para no entrar en discrepancia, si ya el análisis que se hizo da que las curvas del sistema van a ser curvas parabólicas con el término lineal truncado, entonces tenemos la posibilidad más bien de que las curvas de bomba, que ya sabemos que experimentalmente van a ser curvas descendientes, entonces la vamos a parametrizar de la misma forma. O sea, vamos a utilizar un modelo de ecuación similar para que tengamos similitud con la curva del sistema, porque la tenemos que comparar. Bien, entonces, en vez de tener un coeficiente A, un coeficiente B, tenemos un coeficiente A' y un coeficiente B'. Las dimensiones de esos coeficientes A' y B' son las mismas dimensiones que puede tener dimensiones, me refiero a la dimensión para su propiedad, o sea, longitud, no dimensión de cantidad. A' sería de longitud y B' sería tiempo cuadrado sobre longitud a la 5. Bien. A' siempre va a ser valores positivos, en este caso, porque siempre arranca, A' es la cabeza máxima de una bomba, ya, significa eso, cabeza máxima de una bomba. B' viene siendo la pendiente. Entonces, esta pendiente, como he dicho yo, que es descendiente, tiene que ser negativa, por lo tanto, beta es un valor menor a 0. Y la ecuación con la que ajustaríamos, o el modelo con que ajustaríamos este tipo de, ya el comportamiento de los datos de bomba real, sería H de bomba igual a un A', que siempre es positivo, más beta' por Q cuadrado. Entonces ahí tendríamos dos ecuaciones, una que va subiendo, una que va bajando, y encontraríamos el punto de operación. Ahora sí, el punto de operación, y doy la clave, el punto de operación es el punto en el cual se intersectan las dos curvas. Quiere decir, si hay una curva que te requiere, que es la del sistema, que requiere energía, y hay una curva que te entrega energía, o te da cabeza, como quieras ver, que es la de la bomba, queda un punto que se deben cruzar, es lo lógico, si están suficientemente cerca, entre otras cosas. Entonces, si están suficientemente cerca, sí. Porque si la curva de la bomba que está por arriba es infinitamente superior a la del sistema, pues no se van a cruzar. ¿Cuándo nunca se podrían cruzar? Nunca puedes tener que la curva del sistema arranque por encima de la, recuerde que esa va un aumento, que arranque por encima de la bomba, porque quiere decir que el sistema pide más energía que lo que la bomba te puede entregar, y quiere decir que esa bomba es muy pequeña. Siempre la energía que entrega la bomba tienes que garantizar que entregue más energía que lo que necesita el sistema. El chance de esto es encontrar qué tanto más, porque cualquier bomba puede superar a la final, debe ser más de una la que puede superar la necesidad, pero qué tanto, porque ahí sí, si lo hacemos demasiado, hacemos un sobredimensionamiento.
voy a intentar compartirles un documento final. Vamos a ver si es este. Aquí rápidamente en Excel podemos ver un caso para que veamos qué son los puntos de bomba. Aquí estaría la curva de la bomba, la curva del sistema. Bien, estarían los datos de la bomba. Aquí está estipulado una lista. Estos son datos de la bomba real. Y habría que sacar la curva del sistema. Entonces lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, aquí están comparando dos bombas contra una del sistema. La curva del sistema es la azul, que es una curva ascendente, vean, una pequeña curva ascendente, y las están comparando contra dos bombas que siempre están por encima, una curva roja, una curva verde. Bien, miren que hay un punto de cruce entre las curvas. Por ejemplo, donde tengo el cursor sería el punto de operación para el sistema con la bomba, la verde sería ¿qué? La bomba 2. Mientras que el punto donde tengo ahora el cursor vendría siendo el punto de operación para el sistema contra la bomba número 1, que es la roja. Entonces tienen diferentes puntos de operación. Tienen diferentes puntos de operación porque son bombas diferentes. Entonces, todas dos dan más energía que la que pide el sistema. ¿Cierto? Pero ¿qué es el punto de operación? Entonces, digo rápidamente, el punto de operación es el máximo caudal para el cual una bomba puede suplir el servicio para un sistema. Punto de operación es el máximo caudal para el cual una bomba puede suplir el servicio que requiere un sistema. No está diciendo que es el máximo caudal de la bomba, por ejemplo, porque para la bomba verde existen más caudales por encima del punto de cruce. Pero no se trata de que trabaje para allá, porque cuando te pasas a esos caudales, esa bomba ya no te da la energía que te pide el sistema. El sistema pide más, así que no podrá. Y lo mismo le pasa a la roja. Pero en el rango de trabajo que tenemos aquí graficado, tenemos desde 0 hasta aproximadamente 175 litros por segundo en el caso de la bomba roja. En el caso de la bomba verde termina por ahí un poco antes de los 100, como 140. Terminan su bombeo, o sea, hasta ahí llegan. ¿Y qué tal que de pronto dentro de estas dos bombas nosotros necesitemos que el caudal de operación sea el de operación, ya no es de punto de operación? De punto de operación es una cosa y el caudal de trabajo es otra. El caudal de trabajo es de la verdadera operación. ¿Qué tal que tengamos que trabajar a, a 120? A 120 litros por segundo, la bomba verde puede darte el caudal, que es aquí. Pero en esa posición el sistema estaría pidiendo más cabeza que lo que la bomba puede entregar para 120 litros por segundo. Por lo tanto, esa bomba no podría trabajar. Es imposible. Si la comparación la estamos haciendo con estas dos, entonces tendrías que pasarte para la bomba 1, que es la roja, que ahí sí, para 120, estaría entregando más energía que lo que el sistema. Entonces no hay problema con que entregue más energía. El problema es que entregue menos. Bien, entonces lo que hay que garantizar es que nuestro caudal de trabajo esté arropado, o sea, esté superado por el punto de operación. Por eso es que es esencial para la selección de la bomba. Bien, por esto es que es importante y esencial para seleccionar la bomba. No porque el caudal de trabajo sea el punto de operación, porque no hay que tener en cuenta. El punto de operación simplemente es el parámetro máximo de caudal para saber hasta dónde puede la bomba trabajar sin que pierda rendimiento.
Bien, de ahí en adelante no va a poder trabajar, se va a quedar detenido el fluido dentro de la tubería. Bien, ahora puede que eso ocurra que tengas más de una bomba que te cumpla el servicio. No es conveniente estar muy cerca al punto de operación, ni tampoco es conveniente estar demasiado lejano del punto de operación. Las dos cosas son malas, pero hay que estar en puntos intermedios. Y ya para escoger, digamos, dentro de un grupo de bombas, cuál es la mejor, hay que meter otro parámetro que es la eficiencia. Y ya con ese otro parámetro ver si más de una bomba cumple o está arropando, está arropando a la operación con el punto de operación, con el punto, entonces quiere decir que te toca tomar una decisión entre esas. Entonces, para tomar la decisión entre esas es con la curva de eficiencia, la que te dé mejor eficiencia para el punto de trabajo o caudal de trabajo, entonces esa es la bomba a escoger. En todo caso, cualquiera de esas bombas, de lo que se debe garantizar es que no cavite. Bueno, hasta aquí la introducción y genero el cierre de la grabación.